Buenos días, estimados estudiantes. Llegamos a lo que es una nueva clase de biología, recordando el tema anterior que hemos venido tratando sobre aquellos fenómenos antrópicos que nos han venido a afectar en nuestro medio ambiente y en los diferentes tipos de ecosistemas. Sean bienvenidos todos y nos ubicamos, por favor, en la página número 261 y 262 de nuestro libro de ciencias, en donde vamos a estar tratando este día lo que es el tema de resistencia y resiliencia ecológica o ambiental. En el libro no aparece ese nombre, solamente aparece resistencia y resiliencia. Ahora bien, si nos referimos nosotros a la imagen que estamos viendo, podríamos mencionar que se observan nubes, se observa lo que es el suelo un poco deteriorado. Dentro de ese suelo deteriorado se encuentra lo que es una pequeña noción de vida de una planta. De eso vamos a tratar este día. Veámoslo de esta manera. Primeramente, la resistencia ambiental o ecológica, ¿qué es lo que sería? Es el conjunto de factores que regulan el crecimiento de una especie, como nosotros podemos observar en la imagen, ya sean seres humanos, animales, plantas, que haya una sobrepoblación de todos estos en determinado espacio, así dando que un equilibrio total en su potencial biótico. El aumento, estudiantes, en el número de individuos que integran lo que es la población, este se va a contrarrestar con lo que se conoce como la resistencia ambiental, que puede definirse también como una influencia de todos los factores del ambiente que evitan que la población crezca desmesuradamente. En este caso, la resistencia ambiental es un obstáculo en el medio hacia el crecimiento poblacional a través de los llamados factores limitantes, que pueden ser de dos tipos. El primero sería el factor dependiente de la densidad, también conocidos como de la naturaleza biológica o intrínsecos. Estos factores más que todo se encuentran en los nutrientes, en los nutrimentos de depredación, por ejemplo el águila y los ratones, el parasitismo, ejemplo las garrapatas y el ganado, las enfermedades transmitidas, ya que al elevarse, digamos, el número de organismos en el medio aumenta la posibilidad de contagio, siempre y cuando los recursos sean limitados. Ahora bien, otros factores pueden ser cambios en el comportamiento reproductivo. Por ejemplo, en la mosca de la fruta, cuando la población crece demasiado, las hembras, ellas comienzan a retener sus huevecillos al no encontrar, digamos, el alimento ni un lugar suficiente para poder depositarlos. También se ha demostrado en condiciones de laboratorios que las ratas enjauladas con suficiente alimento, las crías mueren en los conductos genitales de las hembras. ¿Cuándo qué? Cuando la densidad de la población era elevada. Ahora bien, otro de los factores, el número 2, sería el factor independiente de la densidad, también conocido como de la naturaleza, físicos o extrínsecos. Es decir, estos factores pueden ser la luz, la humedad, también el clima, el agua, el exceso de sales en el suelo o el mar, las diferencias de presión en ambientes acuáticos, la precipitación pluvial, la sequía, las inundaciones, erupciones volcánicas, la destrucción de hábitats que el hombre produce y que nosotros mismos hemos hecho, y el uso de plaguicidas. Ustedes saben que necesitamos nosotros en la agricultura todos estos para poder reproducir lo que es el alimento para la población mundial. En este sentido, podríamos considerar que el crecimiento poblacional es el cambio de la población con respecto al tiempo. Es decir, debido a la interacción entre el potencial biótico y la resistencia ambiental, este último proceso se puede considerar como un sistema con una retroalimentación negativa que tiende a mantener a la población en un cierto tipo de equilibrio. Dicha retroalimentación de la densidad
en el hecho de que cuando aumenta, digamos, la densidad de una población, aumenta también la resistencia ambiental, lo cual a su vez origina una disminución de la densidad de la población. Entonces la resistencia ambiental son los factores jóvenes que en su conjunto limitan el crecimiento de una población natural, y estos pueden ser dependientes de la densidad de la población, como la competencia, depredación, parasitismo o la calidad ambiental. También pueden ser independientes de la densidad, como las catástrofes o la estacionalidad climática, por ejemplo. En ausencia de los factores de regulación ambiental, cualquier población natural crecería según su potencial biótico de forma exponencial. Sin embargo, los efectos de la resistencia ambiental limitan el crecimiento de la población, alcanzando un equilibrio. Las diferentes interacciones entre los factores también que ejercen resistencia ambiental en el crecimiento poblacional van a generar dinámicas poblacionales altamente variables. Generalmente las poblaciones alcanzan un equilibrio dinámico que se representa gráficamente en curvas que oscilan alrededor de un valor y de un equilibrio. Ahora bien, ya que conocimos lo que es la resistencia ambiental o ecológica, nos vamos a la segunda palabra importante, que es la resiliencia. La resiliencia ecológica, jóvenes, es la capacidad que tiene un ecosistema para mantener sus patrones normales de ciclo de nutrientes y producción de biomasa, después de haber sido sometido a daños causados por un disturbio. El término resiliencia entonces se refiere a la capacidad de un ecosistema para responder a algún tipo de perturbación y a su vez una medida de la rapidez con que se recupera. Hay dos formas principales de medir la resiliencia. La primera, observando el tiempo que tarda un ecosistema en volver a cualquier estado estable, o observando que también un sistema puede absorber un cambio y mantener la misma función y estructura. Este último método reconoce que un sistema puede ser, estable, pero aún así no saludable. La resistencia ecológica también se ha convertido en un elemento, jóvenes, central para las prácticas de conservación y la gestión de los ecosistemas. En particular, a medida que esta última ha centrado, su atención en la importancia de los servicios de los ecosistemas, dichos servicios influyen en el suministro de alimentos, combustibles y productos naturales debido a la mediación del clima, la remoción de materiales tóxicos, de reservorios ambientales y el disfrute estético que los humanos derivan del mundo natural. Si bien muchas especies conservan importancia en el marco de los servicios ecosistémicos, gran parte del enfoque de la conservación se ha trasladado de las especies individuales al mantenimiento del ecosistema en su conjunto, especialmente su capacidad para conservar su estructura y tasa de productividad. Si bien la resiliencia no tiene que ver específicamente con los impactos humanos, serían entonces los enormes impactos que los humanos tienen lo que motiva a gran parte del estudio sobre este tema, porque hay muchos de ellos. Por ejemplo, la deforestación sería un disturbio antrópico, ocasionado ¿por quién? Por nosotros los seres humanos. La tala de árboles, generalmente para actividades humanas como la agricultura o la construcción, pueden causar que las condiciones climáticas en el área local cambien por sí solas y tiene enormes efectos en la reducción de la biodiversidad. Generalmente los bosques son capaces de recuperar el 10% de su área sin demasiada dificultad, y estos lo hacen simplemente extendiendo sus semillas en el área deforestada, pero cuanto más grande es la zona afectada, más difícil se vuelve que se pueda recuperar. Igualmente importante mencionarles que es la identificación de unas características estructurales del ecosistema en donde podrían impedir el riesgo de colapso sistémico o dotar a un sistema con la capacidad de recuperarse de una perturbación, es decir, aportar a su resiliencia. En los sistemas ecológicos, los ecólogos, ellos pueden considerar elementos clave la diversidad y la heterogeneidad entre los componentes individuales como especies, poblaciones u organismos, y las características del paisaje dentro de un ecosistema. Los gestores forestales, por ejemplo, intentan prevenir la propagación de incendios forestales en un bosque mediante la construcción de cortafuegos que sirven
los cambios en el paisaje, como los que separan una parcela de árboles de otra. Además, la redundancia, la superposición de nichos entre especies y la modularidad, es decir, la interconexión de los componentes de un sistema, se consideran factores importantes que determinan la capacidad de recuperación de un ecosistema, es decir, su resiliencia. Ahora bien, pasamos a lo que es la última parte, estudiantes, y lo que comprende lo que es la tarea de esta semana, y consiste en realizar las actividades de la página 263 de su libro de ciencias, y la tarea va a estar en T-Box. También mencionarles que ya se está acabando lo que es el año escolar, nos quedan como 3, 4 temas o 5 a lo sumo, y debemos de ir un poco pensando en esa feria de logros que vamos a tener en la siguiente semana. Feliz día para todos y nos vemos en la siguiente clase.